cirujano ha escapado. Lo sentimos mucho. Por varias razones no puedo dar mi nombre. He tenido que alterar ciertos detalles, como nombres, en esto para salvarme el pellejo, pero el público necesita saberlo. Mañana me encierran y necesito sacar esto ahora. Hay monstruos en el mundo, bestias, criaturas, aberraciones, horrores y más. Trabajo en una instalación que los contiene, ubicada en lo profundo del Océano Pacífico. Casi toda criatura folclórica y mitológica tiene un núcleo de verdad en su historia, y ahí es donde entramos nosotros. Por ejemplo, los Draugr de la mitología nórdica. Son más que zombies que cambian de forma e invaden sueños. Las verdaderas bestias son lo que llamamos amenaza nivel 6, de las que no sobrevives por accidente. No sabemos cómo aparecen, pero pueden caminar a través del espacio-tiempo como una costura desgarrada que se abre, y eso les permite caer ligeramente fuera de sincronía con el mundo material. Se clasifican como la especie Reanimatus vigilans, el reanimado vigilante. Pero me desvío. Estoy aquí porque algo escapó de la instalación, no podemos encontrarlo. La criatura, a la que mis colegas y yo llamamos cariñosamente el cirujano, apareció por primera vez en 1888. Es la única que ha recibido una clasificación de amenaza, nivel 8. El cirujano fue descubierto tras los asesinatos de Jack el Destripador. Las escenas del crimen apuntaron en ciertas direcciones y llamaron la atención de nuestra organización. Nos involucramos y notamos ciertas sustancias en las víctimas. Nadie sabía qué era, pero la organización tuvo el cerebro para recolectar una muestra y conservarla. Un líquido rojo espeso, con textura de jarabe de maple y olor a cobre. Luego, en 1902, ocurrió un asesinato espantoso en Rusia. Una pobre chica, de no más de 19 años, fue encontrada mutilada en su casa. Cuando tomé el trabajo de estudiar al cirujano, leí los expedientes y todavía no puedo sacarme esas imágenes de la cabeza. En ese asesinato, esa sustancia apareció de nuevo. La organización se enteró y empezó a investigar más a fondo. Concluimos que la sustancia era un paralizante. Cualquiera que se exponga pierde la capacidad de moverse, pero conserva todas las sensaciones. Después del incidente en Rusia, cualquier asesinato con esa sustancia se mantuvo confidencial. Solo los investigadores inmediatos y la organización podían saberlo. El pánico, la superstición, cualquier rastro público habría comprometido todo. Y con más conocimiento del modus operandi del cirujano, nos volvimos mejores para encontrarlos. De 1902 a 1984, el cirujano se cobró la vida de 96 mujeres inocentes. Finalmente lo capturamos usando ciertas herramientas que podrían mandarme al infierno solo por nombrarlas. Lo que encontramos nos dejó en shock a todos. Un hombre de mediana edad, con uniforme de doctor victoriano, guantes cubiertos de sangre colgando a los lados, estaba parado sobre una mujer. Lamentablemente no llegamos a tiempo, y la perdimos. Su pecho era una cavidad abierta, y aunque su corazón latía cuando llegamos, no mostraba otros signos de vida. El intento de captura fue un desastre. He revisado las grabaciones y transcripciones suficientes veces como para conocer cada segundo de memoria. Un agente se acercó para ponerle las restricciones. El cirujano le habló en voz baja. No fue una orden, ni una amenaza, solo una frase. El agente se detuvo, se giró hacia el equipo y tras un momento de duda, levantó su rifle y apretó el gatillo. El cirujano agarró un trapo empapado en la sangre de la víctima y lo empujó contra la cara de otra agente. Cegada, ella tropezó y disparó a ciegas, hiriendo a 2 de sus compañeros antes de caer al suelo. La contención se logró solo después de dardos anestésicos repetidos, redes de restricción y fuerza abrumadora. Aún así, se sintió menos como una victoria, y más como si él lo hubiera permitido. Las grabaciones de cuando trajeron al cirujano son difíciles de ver. Era tan educado, cooperativo, casi ansioso por hablar. Todavía las recuerdo hasta el día de hoy, más claro de lo que quisiera. Entonces, ¿tienes un nombre?, preguntó el doctor Otto, con un temblor en la voz que podría competir con un terremoto, las manos temblando mientras sostenía el bolígrafo. Si alguna vez lo tuve, hace mucho que lo olvidé, doctor, respondió el cirujano con una sonrisa apesadumbrada. Bien, bueno, lo hemos seguido desde finales del siglo XIX, sin nombre. ¿Puedes explicar cómo sigues aquí? Claro, doctor, se recostó en la silla mientras miraba alrededor. Aprendí a muy temprana edad que la vida es preciosa. Tan preciosa, de hecho, que puede guardarse, tomarse y cambiarse. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, descubrí que si toco los tendones correctos como un violín y golpeo los órganos correctos, puedo mover la vida de alguien a otro. Entonces, ¿estás robando su vida? Oh, doctor, me hace sonar tan salvaje. Yo ejecuto sinfonías de vida que solo yo puedo oír. Lo dijo mirando directamente a los ojos del doctor Otto. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de algo parecido a la alegría. Bien, bueno, dime, ¿por qué siempre eran mujeres? El doctor Otto se movió un poco en su silla, apartando la mirada del cirujano. Son dadoras de vida, doctor. Vida pura. Soltó una carcajada mientras las palabras salían danzando de su boca. La grabación continuó en una línea parecida, con el cirujano siendo abierto.
Algunos del personal tuvieron problema con eso, diciendo que estaba demasiado abierto. La hindsight es 20/20, tenían razón. Hace 2 días estaba sentado con él en su celda. Blackjack sobre la mesa entre nosotros, y una pila de cigarrillos de su lado, y una mucho más pequeña del mío. ¿Pido o me planto?, pregunté, mirando la mísera cantidad de apuesta que tenía que dar. John, es un 8, claro que pido. Su risa envolvía sus palabras como miel mientras yo sacaba una carta y la ponía de su lado. Un 10, ahora viene el momento de la verdad. Mi estómago se revolvió y se tensó. ¿Pido o me planto? Se quedó sentado en su silla, acariciándose la barba desaliñada. Sus ojos se fijaron tan fuerte en el mazo de cartas a mi lado que pensé que de alguna forma estaba leyendo las cartas. La confianza en su voz me dio un pequeño escalofrío por la espalda. Saqué despacio una carta y puse un 11. Celebró cuando volteé mi propia carta y revelé un total impresionante de 19. Buena partida, dije de mala gana mientras deslizaba mis últimos cigarrillos hacia él. Cambiamos de dinero hace mucho, desde que tuve que pagar las facturas médicas de mi pequeña. Solo le dije que usábamos cigarrillos por la gratificación inmediata. En efecto, mi buen señor tomó un cigarrillo y lo encendió, el humo danzando en la luz artificial de los focos fluorescentes. Dio una calada larga mientras yo guardaba las cartas y luego me ofreció una. ¿Sabes, John, no he salido de mi celda en... 9 meses, creo. Correcto, tienes un día al año, lo sabes. Rechacé el cigarrillo con la mano mientras terminaba de guardar las cartas. Sí, lo sé, seguridad de los prisioneros y eso. Pero John, todos los demás prisioneros ya están en la cama, y mis piernas me duelen tanto, que doy mi palabra de que solo quiero caminar por los terrenos y estirarme, libre de las cadenas. Me miró directo a los ojos mientras suplicaba. Parece que al cirujano nunca se le ha pillado mintiendo. Es una de las cosas más fascinantes de él. Tiene la capacidad de hacer tantas cosas, pero aparentemente no puede engañar. Confesó asesinatos que nunca encontramos, romper nuestras reglas, incluso planes de fuga, todo porque se lo preguntaron. Cirujano, ¿sabes qué? Empecé. Ni medicina, John, me interrumpió. Nunca he dicho cómo la hago, ni siquiera qué es. Si me dejas tener este paseo, te lo revelaré. Una suave sonrisa se asentó en su rostro. Maldita sea, está bien. Suspiré mientras le quitaba las cadenas. No le dirás a nadie que hice esto. Una vuelta por el bloque, pero te acompaño. ¿Entendido? John, lenguaje, se rió. Pero sí, entiendo. No te preocupes, manos al frente todo el tiempo, caminando 6 pies delante de ti. Empezamos el recorrido, trazando lentamente el bloque en tándem. Se balanceaba mientras caminaba, yendo de un área a otra sin patrón aparente. Hablamos intermitentemente de varias cosas. Todas eran charlas sin sentido, pero una fue importante. John, ¿cómo está tu hija? Sé que su enfermedad es rara. Su voz era casual, como si hubiéramos hablado de eso muchas veces. ¿Cómo sabes de ella? Las palabras me salieron desgarradas. Probé cobre y luces de hospital en la boca. Es mi deber, dado por la diosa, saber del bienestar de toda tu clase. Miraba una pared mientras caminaba y hablaba. Puedo verlo todo, John. El latido de sus frágiles corazones, el correr de su sangre oxigenada, el estirarse de sus músculos desgastados. Me llaman el cirujano, y tienen razón. Soy una especie de médico, tal vez un mortecino, un boticario. ¿Quién sabe realmente? ¿Quién sabe realmente? ¿Por qué preguntas por ella? Mi mano se acercaba lentamente a mi radio, listo para presionar el botón de pánico. No llames ayuda, John. No es necesario, no voy a hacerte daño. Sonrió mientras miraba alrededor. Me quedé congelado, el pulgar flotando sobre el botón rojo. Su sonrisa era demasiado calmada, demasiado sabedora. Que, antes de que otra palabra saliera, sentí mi cuello congelarse. Mis articulaciones se trabaron en su lugar. Logré mirar abajo y ver ese líquido rojo espeso salpicado en mi pecho. No hago la medicina, John, arrulló mientras me miraba. La saco de ti. La sangre es una cosa maravillosa. Puede controlar toda tu existencia. Mis movimientos se volvieron más restringidos. Sentía la piel apretarse hasta que ni siquiera podía parpadear. Podía sentir las señales de mi cerebro, disparando a toda potencia ordenándole a mi cuerpo que se moviera, pero nada pasaba. Podía sentir los tendones y articulaciones esperando ansiosamente órdenes, intentando moverse por su cuenta, pero nada. Un leve gemido escapó de mi mandíbula apretada. Ah. John chasqueó la lengua. Está bien. Solo voy a estirar las piernas, no te preocupes. Soy hombre de palabra. No te haré experimentar dolor. Caminó despacio alrededor de mi cuerpo congelado. Esos Draugur que tienen en la Bahía 4 son compañeros encantadores. Soltó una sonrisa diferente a cualquier otra que haya visto. ¿Demasiado amplia con ojos muertos? ¿Quieres ver un secreto que me mostraron? Se rió mientras lo veía empezar a difuminarse, como si vibrara en el lugar a velocidad del sonido. Su risa se volvió distante y, en un instante, desapareció. Después de horas de espera, pude moverme de nuevo. Luego, tras aún más horas de informes, pude moverme libremente otra vez. Horas de alarmas, interrogatorios, cierres y equipos de campo desplegados. Les dije que no lo contuvieran de nuevo, que lo mataran. Al salir de la oficina de mi comandante, me llamó. John,
Espera un momento, ladró con una gravedad autoritaria. Hay algo que no entiendo. Fuera de registro, claro. Me giré y vi que apagó el dispositivo de grabación. ¿Qué pasa, señor? Aparté la mirada mientras me volteaba. El cirujano mencionó a tu hija. Lo tenemos marcado como amenaza ontológica, pero no puedo sacarme de la cabeza esa última línea suya. ¿Y si es una amenaza del ego? ¿Por qué tiene que ser una cosa u otra?, murmuré mientras salía. Entonces me di cuenta de que habíamos pasado tanto tiempo categorizando a estas criaturas que no consideramos la posibilidad de que puedan mezclar y difuminar las líneas entre blanco y negro. Esa sugerencia trajo aún más caos. Una amenaza ontológica puede reescribir tiempo y espacio. Una amenaza del ego puede reescribir humanos. No toca la realidad en absoluto. Nos toca a nosotros. Cualquier parte de ti que piense que aún eres tú. Hasta donde sé, las amenazas del ego eran teóricas, pero ahora me pregunto si no lo son. Antes de hoy ni siquiera habría considerado que esa magia de sangre que hizo existiera. Pero ahora estoy revisando nuestros archivos. Rituales de sangre babilónicos y cananeos. Paracelso y Agripa considerando la sangre para alquimia. Hemomancia a lo largo de la historia. Hoy temprano estaba archivando expedientes y me hice un pequeño corte de papel. Instintivamente llevé el dedo a la boca y chupé la herida, pero lo que probé no fue sangre. Supo leche cortada cubriendo huevos podridos. Aparté el dedo, conteniendo una arcada, y vi la sustancia goteando por mi índice. En cuanto hizo contacto, sentí otra vez esa sensación de bloqueo. Mis dedos se negaron a obedecer la orden de mi mente de doblarse. Uno de los médicos de la instalación lo confirmó con muchas pruebas de sangre. Todas muestran apenas hemoglobina y mucha de esa sustancia gomosa, y sin embargo mis signos vitales siguen inexplicablemente normales. Mi sangre es su medicina. Mañana me encierran como una nueva clase de criatura en esta prisión nuestra. Me dieron un día para poner mis asuntos en orden. El cirujano lleva la forma de un hombre. Alrededor de 184 centímetros de alto, cabello negro y piel pálida. Tiene un ojo verde y uno café. Su voz es suave, casi amable y paciente, con un leve acento británico. Si lo ves allá afuera, corre. Te he dicho lo que pude. El resto lo cambié. Por tu seguridad y la mía. Hay una parte de mi infancia que todos recuerdan mal, excepto yo. Cuando era niño, solía saludar a alguien desde la ventana de mi dormitorio todas las noches. Eso es lo que mis padres recuerdan. Lo cuentan como si fuera gracioso. Como si solo fuera una de esas cosas inofensivas de niños. Me paraba en la cama, corría la cortina y saludaba hacia la oscuridad. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo movimiento lento y cuidadoso de la mano. Pensaban que me había inventado un amigo imaginario. Lo que no recuerdan es que yo gritaba cuando intentaban detenerme. Tenía 5 años, lo bastante mayor para saber la diferencia entre fingir y ser cuidadoso. Mi dormitorio daba al jardín trasero. Más allá de la cerca, había una franja estrecha de árboles, y después, nada, solo oscuridad donde las farolas no llegaban del todo. Odiaba esa ventana durante el día. De noche, no podía apartar la vista de ella. La primera vez que lo vi, pensé que era un hombre. Alto, parado justo al otro lado de la cerca, donde las sombras lo difuminaban todo. No se movía, no me devolvía el saludo. Solo estaba ahí, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando. Me escondí bajo la manta hasta la mañana. La segunda noche, estaba más cerca, justo pegado a la cerca. Ahí fue cuando noté sus brazos. Eran demasiado largos. Le colgaban más allá de donde deberían estar sus rodillas, y sus manos descansaban sobre la madera, con los dedos curvados sobre la parte superior como ganchos. No grité, no lloré. Algo en mi pecho me dijo que hacer ruido era mala idea. En cambio, saludé. Levantó la cabeza. Lenta, deliberadamente, con cuidado, no tenía cara como las personas. Solo una forma pálida y lisa donde deberían estar los rasgos, excepto por una boca delgada y estirada en una sonrisa amplia, como si se la hubieran jalado con el tiempo. Me devolvió el saludo, no imitándome, sino practicando. Cada noche después de eso se acercaba más. Cerca de la cerca, en el camino del jardín, en el pasto justo debajo de mi ventana. Aprendí las reglas sin que me las dijeran. Si saludaba, se quedaba afuera. Si me saltaba una noche, al día siguiente estaba más cerca. Una vez, cuando estuve enfermo y me dormí temprano, desperté con golpecitos en el vidrio. No eran golpes, eran sus uñas rozando el cristal. Grité tan fuerte que casi me explotaron los pulmones. Recuerdo a mis padres corriendo, las luces encendidas, la figura de afuera retrocediendo hacia la oscuridad tan rápido que parecía que se plegaba sobre sí misma. Después de eso, hicieron una regla. Nada de pararse en la cama. Nada de abrir las cortinas de noche. Ahí fue cuando empecé a ponerme paranoico. No porque le tuviera miedo a él, sino porque sabía qué pasaría si no saludaba. Durante semanas lloré hasta dormirme todas las noches,
hasta que al final cedieron, aunque fuera un poco. La cortina podía quedarse abierta. Yo podía pararme en el piso, podía saludar una vez, rápido. Los golpecitos pararon. Eventualmente, dejó de venir del todo. Crecí, nos mudamos de casa. Los recuerdos se suavizaron en los bordes, como pasan las cosas de la infancia. Años después, cuando les pregunté a mis padres por eso, se rieron. «Solo te gustaba saludar a los árboles», dijo mi mamá. «Siempre tuviste mucha imaginación». Les creí. Hasta el mes pasado, estaba ayudando a mi papá a sacar cajas viejas cuando encontré un álbum de fotos que nunca había visto. Cosas normales, vacaciones, cumpleaños, principalmente trastos que la gente guarda para recordar tiempos parecidos. Entonces vi una tomada desde mi dormitorio, de noche. El flash captó el reflejo en el vidrio. Detrás de mi manita pegada a la ventana, algo estaba parado en el jardín. Más cerca de lo que recordaba. Su mano estaba levantada, no saludando, tocando el vidrio desde el otro lado. Mi papá se quedó callado cuando la vio. Esta vez no se rió. «Pensamos», dijo despacio, «que si seguíamos el juego, si te dejábamos saludar, no intentaría entrar». Le pregunté por qué nunca me lo habían dicho. Me miró un largo rato. «¿Por qué?», dijo. «Lo que fuera eso. Dejó de venir después de que perdieras la costumbre. Esa noche, por primera vez en décadas, soñé con la ventana de mi infancia. Estaba parado en el piso, como me habían obligado. Afuera, más allá del vidrio, algo esperaba pacientemente. Su mano estaba levantada, ya no practicando, solo esperando a que yo recordara qué era lo que lo mantenía ahí. Mi madre está afuera de mi puerta suplicando que la deje entrar. Lleva muerta 13 años. No sé qué es esta cosa, ni por qué me eligió a mí. Lo único que sé es que apareció una noche durante una tormenta. La primera vez que pasó, estaba viendo una película en la oscuridad mientras la lluvia golpeaba el techo. Tenía un tazón de palomitas en la mano y una cerveza fría en la mesa al lado. Un trueno fuerte me hizo saltar de vez en cuando, pero aparte de eso, estaba disfrutando mi noche tranquilo. Hasta que oí los golpes. Un trueno particularmente fuerte me sobresaltó y mandó palomitas volando al suelo. «Maldita tormenta», murmuré, agachándome para limpiar el desastre. Y entonces me quedé paralizado. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Toc, toc, toc. Fue débil, apenas perceptible, pero podría jurar que lo oí. Pausé la película y agucé el oído, esperando cualquier otro ruido. Y ahí estaba de nuevo. Toc, toc, toc. Me acerqué sigilosamente a la puerta, tratando de no hacer ruido. Los golpes continuaron, más fuertes esta vez. El miedo me recorrió las venas. Nadie debería estar ahí. Los vecinos más cercanos están a kilómetros, y la lluvia caía a cántaros. Tragué saliva y reuní valor para gritarle a quien estuviera en el porche. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Parte de mí no esperaba respuesta, pero la obtuve. Y fue más inquietante de lo que jamás imaginé. «Allen, soy tu madre. Por favor, déjame entrar». Me quedé helado. Sonaba exactamente como ella, pero no podía ser mamá. Llevaba muerta 13 años. La voz volvió a llamar, más desesperada esta vez. «Allen, por favor, déjame entrar. Hace frío aquí afuera». Me alejé despacio de la puerta. «No sé quién eres, pero tienes que irte ahora mismo». Mi madre está muerta. La cosa se quedó callada un momento, como si procesara la información. Luego empezó a gritar. «Allen, déjame entrar. Por favor, déjame entrar, Allen. Hace frío, mucho frío. Me duele. Eres un hijo horrible dejando a tu pobre madre vieja en la lluvia helada así. Allen, abre la puerta». Los golpes volvieron, más fuertes, más insistentes. Tropecé hacia atrás, sintiendo que la casa se cerraba alrededor de mí. Esto no podía estar pasando. No era posible. Los golpes se convirtieron en golpes fuertes que sacudían las fotos en las paredes. Entonces, justo cuando alcanzaron un crescendo enfermizo, los golpes en la puerta simplemente pararon. El único sonido afuera era el de la lluvia implacable. Esperé, con la respiración entrecortada, a que pasara algo. Y entonces habló. «Esperaba más de ti, Allen». Oí algo alejarse pesadamente. Algo grande. No pude apartar los ojos de la puerta mientras los pasos se perdían en la tormenta. ¡Ah! Nunca llamé a la policía por el incidente. Los tiempos de respuesta son lentos tan lejos. Tampoco necesitaba que husmearan en mi propiedad. Esperaba que fuera algo aislado. Uno de esos eventos raros que podía atribuir a una alucinación auditiva. Pero entonces volvió a pasar. Habían pasado 2 semanas desde el primer incidente. En los días siguientes no encontré ninguna prueba de que lo que viví fuera real. Además, había llovido desde entonces, así que pensé que estaba a salvo. Tal vez lo había soñado todo. Pero cuando esa voz regresó,
supe que no estaba en mi cabeza. Volvía a haber tormenta. Fuerte. El pronóstico decía 3 días de lluvia sin parar. Me encontré sentado en la sala, viendo un programa de televisión. Durante un corte comercial me levanté a buscar otra cerveza en el refrigerador. Y entonces lo oí. Toc, toc, toc. Me detuve en seco. La sangre se me heló mientras mis ojos se clavaban en la puerta. Toc, toc, toc. Lo que vi después me horrorizó. El pomo de la puerta empezó a girar. La realidad me golpeó como un balde de agua fría. No había cerrado la puerta con llave. Corrí por el recibidor, los pies golpeando el piso de madera. Cubrí la distancia lo más rápido que pude, rezando por llegar a tiempo. Con un último impulso, me lancé hacia adelante y eché el cerrojo. El pomo se sacudió unas veces más antes de detenerse. Y entonces empezó la risa. Era la voz de mi madre. La cosa afuera de mi puerta cacareaba como bruja, sus risitas agudas desgarrando la noche. No quería que esto pasara. No otra vez. Cuando habló, todo el color se me fue de la cara. Allen, Allen, sé que estás ahí. ¿No serás un buen hijo y me dejarás entrar? No respondí. Me quedé mirando la puerta, deseando que la voz se fuera. El pomo volvió a moverse, más fuerte esta vez. Allen. Escupió mi nombre, rápido y cortante, como si le supiera mal. No caí en su juego. Decidí en ese momento que mi mejor opción era no engancharme. En cambio, recorrí la casa asegurándome de que cada puerta y ventana estuviera bien cerrada con llave. Cuando volví al recibidor, la voz se había callado. Me acabé la cerveza y tiré la lata vacía a la basura. Ya había tenido suficiente por una noche. Solo quería dormir y olvidar que alguna vez había oído esa voz. Consideré apagar la tele, pero decidí no hacerlo. Si esa cosa aún estaba fuera, no quería darle pista de que ya no estaba en la sala. Hice mi rutina nocturna antes de meterme bajo las cobijas. Cerré los ojos e intenté dormir, pero no pude. Algo no estaba bien. Sentía que me observaban. Me quedé acostado en la oscuridad, con los ojos pegados a la ventana. Las cortinas cubrían todo menos una rendija fina. No podía ver si había alguien afuera. No con esa oscuridad, pero de alguna forma lo sabía. Sabía que esa cosa estaba fuera de mi ventana, observándome mientras dormía. Crash. Un relámpago iluminó de repente el cielo nocturno, junto con un ojo amarillo enfermizo, mirando a través de mis cortinas. Esa noche no pegué ojo. Ni siquiera lo intenté. Volví a mi sillón frente a la tele, donde las cortinas cubrían completamente las ventanas. No volví a oír ni un pío de esa cosa el resto de la noche. Ni una palabra, pero sentí su presencia hasta el amanecer. Estuve paranoico con cerrar las puertas durante mucho tiempo después de eso. Era automático. Cada vez que llegaba a casa, revisaba que cada puerta estuviera bien asegurada. No iba a arriesgarme. Pasaron meses sin incidentes. Me ponía en alerta máxima con cada lluvia fuerte. Pero eventualmente mi paranoia bajó y bajé la guardia. Creo que eso era lo que quería. Que me descuidara. Una noche me desperté de golpe por un trueno ensordecedor. Volvía a llover, y fuerte. Caía de lado. Eso era raro. No recordaba lluvia en el pronóstico. Suspiré, bajándole las piernas de la cama. Necesitaba asegurarme de que la puerta estuviera cerrada. Solo por tranquilidad. Mis pies tocaron el suelo, y sentí un dolor ardiente en el tobillo. Inmediatamente volví a subir las piernas. La herida sangraba. Un relámpago iluminó el cuarto. Miré abajo y vi una mano nudosa y con garras agarrando el aire. No puedo describir la cantidad de miedo que sentí mientras la voz de mi madre subía desde debajo de mi cama. Gracias, Allen. Gracias por dejarme entrar. Llamé a la policía. Están en camino, pero con la tormenta y lo lejos que está mi casa, no sé cuánto tendré que esperar. La cosa que usa la voz de mi madre sigue susurrándome, tratando de convencerme de que me una a ella. Creo que está jugando conmigo. Ven aquí, Allen. Tengo algo para ti. Qué buen hijo. Ayuda a tu pobre madre a levantarse. Te quiero, Allen. Por favor, ven a acostarte conmigo un rato. No sé qué es esta cosa ni por qué imita a mi madre. Y tengo miedo de que esté muerto antes de averiguarlo.